vamos ahora con dos modificadores, que también serían dos modificadores que podríamos decir que son hermanos porque hacen algo parecido. Voy a primero subdividir esta superficie y voy a aplicar el modificador para que toda la geometría resultante del modificador sea aplicada y editable. Ok. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque quiero demostrar que hacen los modificadores que vamos a ver hoy, que son el Decimate, que lo tenemos aquí, y el Remesh, que lo tenemos aquí. ¿Qué hace el Decimate? Digamos que es un modificador que hace lo contrario al Subdivision Surface. Si ponemos aquí la opción de un Subdivide, es literalmente lo contrario. Si aumentamos las iteraciones del Decimate, lo que va a hacer es llevar la geometría que tenía muchos vértices a menos vértices. En este caso no es una geometría, no es un modificador generativo per se, sino es degenerativo. Me está eliminando geometría en vez de creándola. Si yo elimino el modificador, tengo 31.000 vértices. Pero cuando creo el modificador y le pongo unas iteraciones al subdivide, ahora tengo 2.000 vértices. En esencia hace el efecto contrario del Subdivision Surface, pero tiene dos opciones más, que es la de Collapse, que esto lo que va a hacer es lo mismo en el sentido de que va a quitar información, va a quitar geometría, pero en este caso no lo va a hacer haciendo la inversa del Subdivision, sino lo va a hacer por un ratio. Es decir, en este caso yo puedo quitar geometría y pueden ver que se está deformando, pero no se está deformando como si se subdividiera, sino que se está deformando en base a otro cálculo muy diferente. Y este ratio es el porcentaje de geometría que nosotros queremos conservar. Si lo dejo el ratio en 1, estamos conservando el 100% de la geometría. Pero si pongo el 0,5, aunque no parece que ha pasado nada, solo tenemos la mitad de la geometría. Si lo ponemos, ven aquí cómo cambia el número de vértices. Si lo ponemos al 100%, es decir, 1, tenemos 31.000 vértices. Pero si lo pongo en 0,5 o 50%, tenemos 15.900 vértices. Y si lo pongo al 0,1, ahora tenemos 3.000 vértices. Esto es un ratio en porcentaje de la geometría que queremos conservar. Y se llama Collapse porque el cálculo matemático que está haciendo para eliminar información es como si colapsara los vértices uno con otros dependiendo de su proximidad. Los vértices que estén más cerca los va a colapsar en uno solo. Y va a generar un patrón bastante ruidoso si continuamos bajando hasta un punto en el que simplemente queda algo totalmente deforme. Si ponemos 0% o 0.001%, está colapsando, en este caso está colapsando el 99.999% de los vértices y solo está dejando 10 vértices de los 32.000 que teníamos al principio. Y la otra opción que tenemos aquí es planar. Esta opción de planar es un poquito más compleja de entender el concepto de cómo lo hace, pero esencialmente lo que hace es lo mismo: eliminar geometría, es decir, hacer más simple esa geometría. Como pueden ver, si yo elimino el modificador, tenemos los 31.000 vértices que teníamos desde el principio, pero al agregar el Decimate y poner planar, ahora tenemos 12.000. Lo partió casi a la mitad, pero esta vez el método que está usando para eliminar geometría no es ni colapsando ni un subdividiendo. Lo que está haciendo es un cálculo dependiendo del ángulo entre vértice y vértice. Si nosotros modificamos este valor, es decir, aumentamos ese ángulo, va a ir reduciendo cada vez más la geometría. Y mientras el ángulo sea menor, va a reducir cada vez menos geometría. Desde el punto de vista conceptual es algo complicado, pero que sepan simplemente que a menor ángulo, mayor geometría, a mayor ángulo, menor geometría. Tan simple como eso. Y luego aquí tenemos la función de delimitación de ese ángulo. Si es por los normales, si es por el material, por las costuras que vamos a agregar al material, etc. Para estos modificadores los invito a ir jugando con las opciones, leyendo el manual de Blender y viendo los efectos que hace. Porque muchas veces el manual de Blender nos va a hacer una explicación muy técnica a nivel matemático o de programación de lo que hace el modificador, pero para entenderlo tenemos que jugar con él, aplicarlo a objetos y ver cómo está afectando la malla. Y los invito a hacerlo sobre todo con esto. Y ahora el hermano del Decimate, que vendría siendo el Remesh, que lo tenemos aquí. ¿Qué hace el Remesh? Él no va a quitar información. Él lo que va a hacer es transformar la información para adaptarla según un método generativo
a un número de vértices específico. Como por ejemplo, vamos a empezar por el smooth. El smooth, ¿qué es? Está recalculando la geometría y convirtiéndola en una geometría muy parecida, pero de octree, es decir, una forma geométrica muy específica. Y si nosotros aumentamos la profundidad de eso, vamos a generar más detalle. Lo que estamos haciendo esencialmente es llegando a una forma muy similar de la geometría original, pero mediante otra topología completamente diferente. Y tenemos 4 tipos de topologías en el remesh. Tenemos el smooth, el block, que básicamente sería como reconstruirlos en Minecraft, va a reconstruir la geometría, pero en bloques, al estilo Minecraft. Luego Sharp, que es una muy parecido al smooth, pero me puede generar algunos problemas. Y luego tenemos el voxel, que es muy parecido también al smooth, pero funciona de manera diferente. El cálculo matemático que hace el programa para llegar a la geometría es diferente. ¿Para qué sirve principalmente este modificador? Se usa para reconstruir mallas que tengan la topología muy destruida, rota o muy compleja. Sobre todo para cuando estamos descargando un modelo de internet, se puede utilizar, si ese modelo de internet fue creado, por ejemplo, en ZBrush o en otro programa de modelado 3D que genera geometrías complicadas, podemos reconstruirlo utilizando el modificador Remesh.